¿Cuál de las dos salidas prefieres ante una pérdida? Supón que pierdes algo valioso. ¿Cuál de las dos salidas prefieres? ¿Prefieres que el recuerdo, quedarte con el recuerdo de disfrutar que tuviste algo bueno, fue valioso, pero ya no puedes hacer más nada solamente con ese recuerdo? ¿O prefieres que algo mayor venga y llene el vacío que esa pérdida te ocasionó? Que sea superior, que sea necesario y que llene todo ese vacío. Por supuesto que lo lógico es que escojamos la segunda opción. Si escogimos la segunda opción y supiéramos que la solución de Dios a nuestras pérdidas y a nuestros sufrimientos es Jesucristo, ¿qué haremos ante esta gran verdad? ¿Eres una persona feliz? ¿Eres una persona satisfecha? ¿Cuál es tu estado emocional en estos momentos? ¿Cuál es tu estado espiritual en estos momentos? ¿Cristo es la fuente de tu gozo? Deberíamos hacernos varias preguntas cuando tratamos nuestro interior. Porque de poder responder estas preguntas pudiéramos cambiar muchas cosas en nuestra vida. ¿Qué harás si lo que pensaste en estos momentos, que es la fuente de tu gozo, no es Cristo? Por el texto de hoy, veremos que hay un gozo inexplicable que experimenta el discípulo de Cristo cuando comprende el propósito de la humillación y la exaltación de Cristo. Los discípulos estaban tristes y lo hemos ido viendo en los capítulos anteriores del Evangelio de Juan. Ellos estaban tristes porque su maestro se iba. Y cada rato aparece Jesús diciéndole: no se pongan tristes, no se angustien, o diciendo algunas cosas en su discurso que infieren de que ellos están tristes. Pero Jesús tiene la solución perfecta para ellos. Solamente ellos lo que necesitan es algo: un cambio de mente. Un cambio de mente. No un cambio de situación, sino un cambio de mente. Porque la situación se pondrá peor. Y en ese momento, su mente y la respuesta que tengan a esa verdad que entienden será la que les dará la solución a sus tristezas. Y yo le invito a buscar en la palabra del Señor el Evangelio de Juan. Vamos a estar viendo hoy desde el versículo, en el capítulo 16, desde el versículo 16 hasta el versículo 24. Juan capítulo 16, del verso 16 al verso 24. Y Jesús entra ahora en un momento donde alegoriza con sus discípulos. Y por ser una alegoría es un texto un poco difícil para muchos de entender. De hecho, los discípulos no entendieron. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 16, verso del 16 al 24. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Oremos al Señor. Padre, venimos ante el trono de la gracia, rogándote misericordia en esta hora.
rogándote misericordia en el poder de tu Espíritu, Dios, para que abras nuestro entendimiento y podamos ser consolados por medio de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te rogamos que abras nuestro entendimiento y que podamos ver a Cristo en medio nuestro, glorificado y exaltado, porque Él es nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un gozo que vence la tristeza. Así le titulé al mensaje de hoy. Un gozo que vence la tristeza. Y si algo me ha enseñado el texto de hoy, es que a medida que comprendamos y que nos comprometamos con el conocimiento de quién es Cristo y de su obra, nuestro ser interior irá pasando de un estado de inseguridad, de un estado de desesperación, de un estado de ceguera, a un estado extraordinario de gozo en el poder de ese conocimiento que tendremos de Cristo. En otras palabras, y resumiendo esto, hermano, la tristeza puede ser anulada cuando usted conozca quién es Cristo y lo que vino a hacer por usted. A medida que usted se comprometa con ese conocimiento, todo se irá delante de usted. Porque es un conocimiento tan grande, tan superior, que aplastará todo lo que podamos experimentar en este mundo por medio de nuestra duda, por medio de nuestras inseguridades. Y por el texto de hoy, veremos cómo esta tristeza puede ser vencida y cómo lo dividí. Una primera parte donde Jesús da la alegoría en el versículo 16. Será el primer punto de este mensaje. Jesús alegoriza con sus discípulos. Y en la segunda parte veremos cómo Jesús explica esta alegoría, que lo vamos a resumir, o sea, lo vamos a concretar desde los versículos 17 al versículo 24. El mensaje tiene dos ideas fundamentales: Jesús alegorizando y Jesús explicando la alegoría a sus discípulos. Entonces, ¿cuál es la alegoría que Jesús le da a sus discípulos? Dice el verso 16: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Esta frase expone la partida y el reencuentro de Jesús con sus discípulos a partir de su estado de humillación y de su estado de exaltación. En una primera parte del texto, cuando dice todavía un poco y no me veréis, Jesús les está anunciando el momento más intenso de su humillación. ¿Y cuál es ese momento? El momento donde irá a la cruz, donde morirá, donde se quitará delante de ellos. Y es un momento muy cercano a donde Él está diciendo las palabras. En el capítulo 18 veremos cómo Judas lleva a los hombres para capturarlo y lo atan y lo llevan con Anás, con Caifás y después con Poncio Pilato. Y es ahí donde los discípulos no le verán más, solamente Juan y Pedro. Pero los demás no le verán más en su cuerpo mortal. La tristeza momentánea de estos discípulos no debía llenar sus corazones, esos corazones impacientes y dolidos. ¿Por qué? Porque Jesús les había prometido anteriormente que Él no les dejaría huérfanos, que Él no les abandonaría, que Él estaría con ellos. Y ellos debían tener la confianza de que aunque Jesús pasara por el momento más difícil de su humillación, ellos tendrían el consuelo necesario. Y de ese entendimiento, John Trapp dice: la ayuda de Dios parece tardar porque nosotros somos impacientes. Un corto recorrido parece un largo viaje para unas rodillas débiles. Aunque Dios esconda su rostro por un momento, incluso durante toda una vida, tiene una eternidad para manifestar su bondad. Entonces, esta alegoría, en una primera parte, a lo que está refiriéndose es al momento cumbre de la humillación de Jesús cuando es llevado a esa cruz. Cuando dice todavía un poco y no me veréis. Pero también la alegoría tiene una segunda parte. Y la segunda parte dice: y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y en esta segunda parte es donde hay un gran conflicto entre los eruditos, porque no se ponen de acuerdo. Como es una alegoría al fin, hay sus diferencias en los pensamientos. ¿Y qué fue lo que hice? De los 4 pensamientos más fuertes y ortodoxos que se han reconocido dentro de la iglesia, los agrupé en una verdad, y es la exaltación de Cristo. De modo que cuando estamos hablando en la segunda parte, lo que Cristo les plantea es que ellos van a tener esperanza por medio de los acontecimientos que vendrán
a través de su estado de exaltación. Una vez que Cristo es exaltado, todos esos acontecimientos le darán gozo a estos discípulos. La idea aquí radica en que el tiempo momentáneo de dolor será aplastado, será abrumado por un tiempo de abundancia de gozo en las dádivas que Dios hará por medio de la exaltación de Cristo. Tan pronto como Jesús muera, Jesús resucitará. Y esa es la victoria de nuestra fe. Cuando Oseas dice en el capítulo 6, versos 1 y 2, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Cuando Oseas dice esto, Oseas está refiriéndose a la resurrección de nuestro Jesucristo. También Jonás tipifica esta gran verdad. Pero Jesús lo confirma con sus palabras en el capítulo 12 de Mateo, cuando dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero tan pronto como Jesús muera y resucite, también irá al Padre y estará en los lugares celestiales en gloria y honra. Él estará en un estado de gloria después de haber muerto y resucitado. Y su regreso al Padre es la demostración de que su obra fue completada, de que su obra fue aceptada. Él es un digno representante, pero Él es el digno que se puede presentar ante el Padre porque Él fue fiel en todo lo que hizo. Él cumplió la ley perfectamente. Él fue santo perfectamente. Él fue justo perfectamente. Era su esencia. Era su carácter. Y Él se puede presentar delante del Padre. Y Él presenta delante del Padre a aquellos por los cuales Él murió. Aquellos por los cuales Él se sacrificó. Pero también al Él estar delante del Padre, garantiza que ninguno garantiza que por todos los que Él murió puedan permanecer hasta el final. Entonces, ¿qué gozo pueden experimentar estos discípulos? Sabiendo, o en un momento después entendiéndolo, ahí no lo entendieron, pero después que fueron entendiendo de que era importante de que Jesús muriera, era importante de que Jesús se fuera de su presencia. Él abre el camino al cielo en su propio cuerpo. Él gobierna todas las cosas. Y es por eso que John Hill afirma la importancia del Cristo ascendido al Padre. Él dice que esto es para dar cuenta de la obra que había terminado en la tierra, para llevar su sangre, justicia, sacrificio, para presentarse ante el Padre en nombre de su pueblo, para ser su abogado, su intercesor, para tomar posesión del cielo en su nombre, para ocupar su lugar a la diestra de Dios en su naturaleza humana, para recibir un reino y luego volver. Pero tan pronto como Cristo muera y resucite y ascienda al cielo y esté en el cielo, también enviará a su Espíritu con los discípulos. Y la frase un poco nos recuerda el capítulo 14, verso 19, cuando Él afirma este sello en los discípulos, porque Él dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en el texto de hoy no hay desconexión con el advenimiento del Espíritu Santo, porque si nosotros hemos visto los mensajes anteriores, hemos visto cómo la idea que se está repitiendo es la promesa del Espíritu para venir a este mundo, convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia, pero también para consolar y estar con el pueblo de Dios. Entonces lo que viene después de este momento difícil de los discípulos es un momento mejor. Y esta es la posición de William Hendrickson. Él dice estas palabras: Jesús tiene en mente la dispensación del Espíritu, durante la cual éste desplegará en forma poderosa sus obras en la tierra, de modo que con el ojo de la fe, la iglesia podría ver a su autor, a saber, el ayudador prometido, y en el trasfondo descubriría al Salvador que lo había enviado. Desde luego, la dispensación del Espíritu, durante la cual la iglesia por medio de él va al Cristo, era resultado directo de que éste fuera Padre, como Jesús ha dicho claramente.
la crucifixión, la resurrección y el derramamiento del Espíritu nunca deben separarse. Jesús mismo ha mostrado que están inseparablemente vinculados, de forma que uno no significa nada sin el otro. El Calvario no tiene significado aparte de la resurrección, y la resurrección no tiene valor aparte de Pentecostés, que a su vez apunta hacia la venida en el último día. Y detengámonos un momento en las últimas palabras que William Hendrickson dice en su comentario. Él dice: el Calvario no tiene significado aparte de la resurrección, y la resurrección no tiene valor aparte de Pentecostés, que a su vez apunta hacia la venida en el último día. Y es por eso que tampoco podemos perder de vista que Jesús también les estuviera infiriendo que todo este consuelo estaría completamente seguro en su segunda venida. Y de ahí algunos afirman, como Agustín, como Riley, que este texto a lo que está refiriendo es a la venida de Cristo, a la segunda venida. Ellos dicen que cuando Él dice todavía un poco y no me veréis, se está refiriendo desde el momento de su ascensión, desde ese momento hasta su ascensión corporal. Y la otra parte cuando dice que Él vendrá. Entonces, aunque creo que de todas las posiciones es la menos aceptada al contexto y al texto, es fuerte y es importante, porque esta idea encierra toda la esperanza del creyente que experimenta los resultados de la resurrección, de la ascensión, del advenimiento del Espíritu, con la segunda venida como el punto final, como el punto de gloria para los creyentes en esta tierra, como el tiempo cumplido donde se restaurarán todas las cosas. En resumen, hermanos, este verso 16, que es una alegoría, es ante la corta inminente ausencia de Jesús que ellos experimentarán un dolor, una tristeza, desesperación, ansiedad. Van a experimentar cosas difíciles porque Jesús se va. Pero Jesús al mismo tiempo les está prometiendo que aunque Él va a morir, aunque Él se va al lado de ellos, lo que viene después es muchísimo mejor. Y lo digo en grado superlativo. Es como una balanza. Ustedes van a experimentar un momento ahora de tristeza, porque yo me voy. Pero todo lo que viene va a ser tan fuerte, que va a pesar tanto la balanza, que esto va a ser una pelusa al lado de una tonelada de oro fundido. Entonces, ¿qué les quiere decir Jesús a ellos con esta frase? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y ahora vamos a ver la explicación que da Jesús. ¿Cómo Jesús explica esta alegoría? Los discípulos no entienden la frase de Jesús, como muchos de nosotros cuando leemos el texto. Eso es natural. Dicen los versículos 17 y 18. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Pero ante la falta de conocimiento, ante la falta de entendimiento de estos discípulos, Jesús hace referencia al gozo que experimentarán ellos después de su aparente derrota frente al mundo. Él les dice en los versos 19 y 20. Dice en los versos 19 y 20. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesús es omnisciente. Él conoció que querían preguntarle, porque en su omnisciencia Él conoce los pensamientos de los hombres. Él conoce las intenciones de los hombres. Él sabe llegar a lo más profundo que hay en nuestro corazón. La omnisciencia de Dios es el conocimiento exhaustivo de todas las cosas. Eso es lo que significa la omnisciencia. La omnisciencia de Dios. Dios lo conoce todo. Todo. Nada se escapa de su conocimiento. Cuando nosotros leemos Primera de Juan, capítulo 1, verso 20, dice el texto: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces Dios es omnisciente, pero Jesucristo es Dios, hermanos.
Y Jesucristo es omnisciente porque es Dios. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 2, verso 23, dice el propio Jesús: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Él es justo para hacer justicia contra aquellos, porque sabe todo lo que hay en el corazón de aquellos. Él conoce todos los corazones, Él conoce los pensamientos, Él conoce los secretos más grandes que usted tenga, y aún lo que usted ni conoce que tiene. Él conoce todo lo que hay en nuestro ser. Entonces, Jesucristo, en la revelación de su deidad frente a sus discípulos, les deja ver que Él era la suficiente respuesta para que ellos pudieran ser consolados. Él puede entrar a sus rincones más ocultos. Él puede conocer sus tribulaciones. Él puede conocer sus ansiedades. Él puede conocer sus dudas. Él puede conocer todo lo que hay en sus debilidades, hermanos. Porque Él es Dios. Y Jesús conocía todas las cosas. Y en su conocimiento les hace referencia del sufrimiento momentáneo que experimentarán sus discípulos ante su muerte. Porque tienen que sufrir. No dudemos de esto. La muerte de Jesús será dolorosa, será desconsoladora para todos los que le aman y están con Él en ese momento. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, verso 10, y en el capítulo 16, verso 10, Marcos da testimonio de esta verdad de Jesús, porque ahí se muestra que los discípulos abandonan a Jesús frente a sus captores, y también para el día de resurrección se muestra que todavía ellos estaban tristes y llorando cuando Jesús había resucitado. Así que fueron 3 días de dolor, 3 días de sufrimiento, 3 días de amargura o de desconsolación, o como usted quiera interpretarlo. Lo que sí sabemos es que no fue fácil, fue difícil. Además, su muerte fue satisfactoria para todos los que le mataron. Hay 2 textos importantes en la Biblia. Uno está en Mateo capítulo 27, versos 38 al 44, donde expresa el carácter y la motivación de aquellos que mataron a Jesús o estaban frente a Jesús. Y si usted quiere lo busca conmigo, se los voy a leer. Mateo 27, del 38 al 44. Donde dice la palabra del Señor: entonces crucificaron con Él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Pero Lucas capítulo 23, versos 35 al 37, corrobora esto cuando dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, y acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había un estado de opresión contra Jesús. Los discípulos tenían que huir, porque no tenían un entendimiento claro de lo que iba a suceder y de lo que significaba todo esto que estaba pasando. Y el mundo encima de eso se viró contra Jesús con toda su furia, con toda su ironía, con toda su maldad. Y Jesús padece un momento. Pero ante el sufrimiento momentáneo de estos discípulos, ante la burla de este mundo, Jesús les promete un gozo que superará todo el dolor de su separación física, hermanos. Él les promete: pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Lo dice en el texto: aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Qué valor tendría el Salmo 30, versos 4 y 5 en el pensamiento de estos discípulos después de pasar unos días, unos meses y unos años?
Dice el Salmo, cantar a Jehová, vosotros sus santos, y celebrar la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Después de una noche oscura, de temor y terror, vendrá un día de claridad y luz, en esperanza y gloria, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El gozo que estos discípulos experimentarán después de esta tristeza será interpretado como la victoria del conocimiento de lo que fue una aparente debilidad en nuestro Señor Jesucristo. La cruz fue la aparente debilidad y así el mundo la interpretó. Pero una vez que Cristo resucite, una vez que el Espíritu sea derramado, la cruz será vista como la victoria, hermano. La cruz es la victoria cuando ellos en ese momento la interpretaron como una debilidad. Y el ejemplo de esto está en la ilustración que Jesús usa en el versículo 21. ¿Y qué es la ilustración? Una mujer que está de parto y una mujer que tiene fuertes dolores. Y yo creo que todas las que han parido y han tenido el dolor de parir, quizás en algún momento o casi todas, hayan pensado en su mente, ¿será la decisión correcta? Pero cuando el niño nace, se olvidó todo el dolor, se olvidó toda la angustia, se olvidó todo. Incluso muchas madres prefieren morir ellas por salvar la vida de sus hijos, porque sus hijos representan el amor, representan la vida de esas mujeres. Entonces, ¿qué esperanza tienen estos discípulos? El gozo de saber de que algo mejor vendrá. Y tal será el gozo de estos discípulos que nadie se los podrá quitar. Dice el verso 22, todavía vosotros, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará su gozo. ¿Cuánta tristeza puede haber en el corazón del hombre? Pero si conoce a Cristo, todo se irá por amor a Cristo. El conocimiento que tengamos de nuestro Señor Jesucristo determina todo, hermano. Y aquí llegamos a un punto donde deberíamos concentrar nuestras fuentes de motivaciones, donde deberíamos analizar nuestro corazón y pensar lo que realmente importa en nuestra vida. ¿A qué le dedicamos mayor parte de nuestro tiempo? ¿A qué le dedicamos la mayor parte de nuestras conversaciones? Cuando estamos solos y nadie nos ve. Cuando tenemos un teléfono en la mano. ¿Qué nos importa más? Nosotros podemos decir que Cristo es lo que más nos importa. Pero yo estoy seguro que si Cristo de verdad te importa, tú vives pegado a Cristo. Y vas a priorizar a Cristo por encima del deporte, de la política, de la comida, del dinero, de la familia. Y eso no significa que vivamos las 24 horas del día trancados en un cuarto orando y leyendo la Biblia. Eso es lo que significa que cuando algo de verdad nos importa, todo el mundo sabrá que nos importa. Todo el mundo verá que nos importa. Y nosotros veremos que nada nos motiva más que eso. Amados hermanos, debemos pesar nuestras motivaciones. Porque el Evangelio es la única fuente de gozo para el hombre. Podemos buscar gozo y alegría y felicidad y satisfacción a nuestras ansiedades en cualquier lugar. Y puede que como una droga en un momento determinado nos alivie. Pero todo eso será pasajero, momentáneo. Como pasan los hombres en esta tierra, como pasan los días en esta tierra, como pasan los reinos en esta tierra, como pasan las modas en esta tierra. Pero el Evangelio vino para salvar el alma del hombre turbado, el hombre cargado, el hombre que no entiende, el hombre que está incapacitado y que tiene que ir a un psicólogo porque tiene problemas con adicciones. No, hermano, Cristo es la solución a nuestras almas sedientas. Y es lo que Cristo le quiere decir a sus discípulos. Van a estar afligidos, van a llorar, van a sufrir. Pero el gozo por lo que viene es más grande que todo lo que están experimentando. Por eso nosotros como creyentes debemos cambiar nuestra mentalidad, enfocar nuestra mente en Cristo, porque hoy todo está bien. Pero cuando venga la dificultad, cuando venga la situación de peligro, cuando venga la crisis, ¿a quién acudiremos si no le hemos dedicado tiempo a Cristo? No hemos confiado en su palabra, no hemos descansado en sus promesas.
¿En qué descansamos? ¿En las promesas que un político nos da? ¿O un hombre nos da? ¿O el dinero nos da? Cristo es la solución, hermano. Y es en ese estado de gozo donde los discípulos de Cristo pasarán de un estado de ignorancia, de un estado de cuestionamiento, a un estado de comunión con Dios, de madurez, de saciedad en Cristo. Porque el texto termina diciendo en los versículos 23 y 24, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Los discípulos pasarán de un estado de ignorancia a un estado de iluminación. Antes, ellos son preguntones. Ellos están preguntando, ¿por qué no saben? Después pedirán para recibir lo que necesitan para ser equipados. Los discípulos dejarán de confiar en sus fuerzas humanas para depender de Dios en las fuerzas de Cristo con la ayuda de la gracia y el Espíritu Santo. Los discípulos experimentarán su identidad con la voluntad de Cristo para pedir y recibir del Padre de acuerdo con sus necesidades. Ellos pasarán del primer grado a la universidad porque Cristo les capacitará. Pero qué desdicha tiene el mundo. El mundo que persiguió a Jesús, el mundo que persigue a estos discípulos. ¿Qué desdicha tiene este mundo ante la humillación y la exaltación de Cristo? Su gozo es momentáneo. Claro, buscan gozo en cualquier cosa, pero su gozo es momentáneo. Porque mide su éxito por lo que se ve en el presente, por sus victorias presentes. Claro, todo aquel que crucificó a Jesús y estaba frente a la cruz, en ese momento de la historia, del tiempo, pensó que había ganado. Pero el tiempo es nuestro mejor aliado, porque el tiempo es el mejor aliado de la verdad. Y el tiempo definirá cómo termina este mundo. El tiempo definirá cómo termina este mundo. Y es verdad, el mundo tiene a su favor muchas cosas. La cultura, la educación popular, Hollywood, las pantallas, los políticos, los llamados científicos contemporáneos. Pero ¿dónde irán todos ellos? Ellos nos crucifican día a día. Ellos nos atacan día a día. Ellos combaten contra el Evangelio. Así como la simiente de la serpiente. Pero la simiente de la serpiente ha quedado frustrada ante la simiente de la mujer. Porque Cristo venció. Y como Cristo venció, la iglesia vencerá. Y eso a nosotros nos garantiza de que estamos en el bando correcto. Y de que solamente lo que tenemos que hacer es redefinir nuestra mente, hermanos. Cambiar nuestra mentalidad, comenzar a pensar de una manera diferente, comenzar a ocupar nuestra mente en las promesas de Cristo, lo que Cristo nos prometió y lo que Cristo representa para nuestra vida. Pero qué dicha tenemos nosotros los creyentes ante la humillación y la exaltación de Cristo. Y hay una diferencia considerable entre esos discípulos en ese momento y nosotros hoy. Y esto es importante. Porque esos discípulos en el contexto histórico redentor no habían experimentado todavía la muerte de Cristo, la resurrección, la ascensión, el derramamiento del Espíritu. Y ya nosotros hoy estamos en una parte del proceso histórico redentor donde ya miramos atrás y vemos toda esa abundancia de riqueza manifestada en la historia de la humanidad. Y ahora nosotros podemos decir, con una mente un poco más amplia, de que valió la pena que Cristo muriera, de que valió la pena de que Cristo resucitara, que ascendiera, que el Espíritu fuera derramado y que un día venga por nosotros. Tenemos un gozo extraordinario porque Cristo murió por nosotros y en su sufrimiento fuimos librados de la condenación y las angustias infernales presentes y futuras que están preparadas para el mundo. También nuestro viejo hombre ha sido crucificado y en él ya no reinan las concupiscencias y los malos deseos, por lo que así nos ofrecemos a Dios como sacrificio de acción de gracia. Tenemos un gozo extraordinario porque Cristo resucitó. Y eso nos da la participación en la justicia que Él obtuvo por nosotros. Nos hace vivir vidas nuevas por medio del poder de su resurrección y nos garantiza la resurrección de nuestros cuerpos ante la muerte el día que tengamos que enfrentarla. Tenemos un gozo extraordinario porque Cristo ascendió a los cielos
Y eso garantiza en su intercesión al Padre que ninguno de nosotros nos perderemos. Eso garantiza que su propio cuerpo en los cielos es muestra de la presencia corporal que se realizará en nuestra resurrección. Tenemos un gozo extraordinario porque el Espíritu Santo ya fue derramado. Y eso nos hace partícipes de Cristo y de todos sus beneficios al convencernos, guiarnos, consolarnos y estar con nosotros para siempre. Tenemos un gozo extraordinario porque Cristo regresará. Y eso hará que seamos resucitados en gloria. Y cuando se realice el juicio final, seremos reconocidos y absueltos públicamente. Y en esa bienaventuranza disfrutaremos en alma y cuerpo de Dios por toda la eternidad. Un gozo que vence la tristeza. Es el gozo inexplicable que experimentan los discípulos de Cristo cuando comprenden el propósito de su humillación y de su exaltación. Amén. ¿Pudieras decir en este día que tienes gozo en tu alma? ¿Qué esperas para contemplar a Cristo? ¿Qué esperas para mirar su gloria? ¿Qué esperas para clamar por su nombre? ¿Qué esperas para venir a Él en arrepentimiento? Él está ofreciéndose a ti en estos momentos por medio de la predicación de su palabra. Y seas cristiano o no, necesitas a Cristo. Seas cristiano o no, necesitas un Salvador. Seas cristiano o no, sufrirás en esta vida. Pero solamente si eres cristiano encontrarás el consuelo de vida, el consuelo de gozo. Ese gozo inexplicable que llevó a esos discípulos cobardes en su incomprensión a morir por causa de Cristo. Ese gozo inexplicable que ha llevado a tantos cristianos a inmolarse por el Evangelio. Ese gozo cristiano que podemos tener nosotros hoy, o tenemos nosotros hoy, que nos lleva a vivir nuevas vidas. Vidas de santidad, vidas de justicia, que vemos la ley de Dios como un deleite, que vemos la justicia de Dios como una virtud. Ese gozo inexplicable que hace un hombre vivir la vida como Cristo le manda a vivir. Amados hermanos, en este día les exhorto a buscar a Cristo, les exhorto a conocer a Cristo, les exhorto a indagar en su palabra, a indagar en su plan, en su propósito. Les exhorto a buscar su presencia cada día, porque en cualquier lugar donde nos estemos metiendo y buscando soluciones, quedará obstruyendo nuestro avance. A la larga nos traicionará. Pero Cristo prometió estar con nosotros, prometió consolarnos, prometió que ese gozo, de ese conocimiento que tengamos en su estado de gloria, nunca será quitado. Dios es bueno, hermano. Así que démosle gracias al Señor en este día por nuestro Señor Jesucristo. Padre, nuestra mente es tan débil, tan frágil, tan incapaz para comprender la magnitud de la riqueza de tu gloria destinada para nuestra salvación y nuestra vida en esta tierra y nuestra vida futura. Que solamente tenemos que decirte gracias en medio de nuestra incapacidad. Pero aún en nuestra incapacidad, Señor, tú nos diste tu palabra, nos diste a Cristo, nos diste a tu Espíritu para que nosotros podamos cada día crecer en este conocimiento, crecer cada momento en esta verdad y poder vivir agarrados de Cristo y entender que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y vivir esta salvación que no sea el nombre de Jesucristo. Señor, en esta hora te ruego por aquellos que no te conocen y están presentes en medio nuestro. Oh Señor, te lo rogamos, ten misericordia, Dios, de sus corazones. Abre su entendimiento para que ellos puedan ver que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Abre su entendimiento para que ellos puedan ver las riquezas que hay de gozo en el conocimiento de quién es Cristo y lo que vino a hacer por ellos. Pero Señor, también te ruego por aquellos cristianos que han dudado, que están dudando, por aquellos cristianos que viven una fe cristiana a medias, Padre, en algún sentido, en algún momento de su vida, que tú reafirmes sus pasos, que tú les hagas madurar, Señor, y que ellos puedan ver que la gloria es Cristo y que solamente en Cristo ellos pueden ser plenos y satisfechos, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.